Las pistas resultaron ser infructuosas, vimos que con paciencia, dinero y un poco de suerte es posible adquirir documentos soviéticos secretos. Con una cámara oculta grabamos numerosos encuentros durante varios meses en que intentamos obtener material relacionado. Esta transacción entre un contacto nuestro en Moscú y extraperlistas resultó ser uno de los encuentros más fructíferos. Aunque, como verán, no faltaron momentos de tensión. Cuando nos libramos al final de los extraperlistas, en algunos de estos documentos hallamos confirmación de la información más valiosa que nos habían contado los agentes de la antigua KGB. Tal y como nos habían dicho, efectivamente, la KGB registraba todas sus actividades en documentos, películas y cintas. Estas se almacenaban en unas instalaciones debajo de la sede de la KGB bajo la mayor seguridad. Probablemente estos eran los archivos más delicados de la agencia porque explicaban con todo detalle las actividades más secretas de la KGB y posiblemente su conexión con los Illuminati. Los documentos que compramos en el mercado negro fueron todo un logro. No solo confirmaban que había más material revelador de la KGB, sino dónde se encontraba. Volvimos otra vez a las fuentes clandestinas, provistos ahora de esta nueva información. Creíamos que, al haber desaparecido la KGB, no existirían la mayoría de las defensas que protegían sus archivos. Alguien debe de tener el conocimiento y acceso para suministrárnoslos a un precio. En los 5 meses siguientes empleamos nuestras fuentes para intentar obtener estos archivos secretos de la KGB. Esta transacción entre un contacto nuestro en Moscú, un intérprete y un extraperlista fue todo un éxito. Este encuentro tuvo lugar en una fábrica textil del distrito Sokornoky de Moscú. Este es el despacho del propietario ruso de la fábrica y que la emplea tanto para negocios lícitos como ilegales. Después de presentarnos e intercambiar unas palabras, se le pregunta al extraperlista si tiene ahí mismo el material de la KGB. Se sacan de una caja fuerte los documentos relacionados con las películas y cintas que el extraperlista ha prometido entregar. Después de inspeccionar los documentos y verificar su autenticidad, la transacción se da por terminada. Okay, well, thank you. Спасибо. Пожалуйста. Nice to meet you. Дмитрий Сергеевич, спасибо за вашу работу. До свидания. Una vez realizado el pago, les llevan a otro despacho, donde se dice que están almacenadas las películas y las cintas. Y por fin, aparecen los documentos, cintas y películas que nos habían dicho. En una asombrosa revelación, incluida en los documentos secretos que obtuvimos, hallamos la prueba de que los Illuminati se infiltraron en la URSS y en la KGB.
En unos comunicados entre dos agentes superiores de la KGB se menciona al primer iluminado, Adam Weishaupt, por su nombre. A continuación, aluden a una conexión con dos antiguos gobernantes de Rusia, Stalin y Nikita Khrushchev. Nuestra misión para colocar agentes dentro del Vaticano es un objetivo del que el fundador, Weishaupt, hablaba hace 200 años. Tanto Stalin como Khrushchev intentaron lograrlo durante años, aunque sin éxito. Pero creo que esta vez podremos lograrlo por fin. Es más, en el laboratorio nuestros investigadores descubrieron algo alarmante. En una vista ampliada se observa que un punto minúsculo, el punto final de la última frase de la página, es un sello. Es la pirámide incompleta con un ojo en un triángulo encima. La insignia oficial de los Illuminati, una marca empleada por la sociedad secreta desde su creación en 1776. La KGB estaba empeñada en infiltrarse en el Vaticano. ¿Para qué les iba a interesar tanto a los rusos este lugar concretamente? La respuesta es sencilla. A los rusos no les interesaría el Vaticano, pero sí a los Illuminati. No solo fomentaría el odio contra los católicos, sino que además sería importante para lograr el objetivo final de dominar el mundo. El Vaticano puede ser la fuerza más poderosa del planeta para influir en la gente. Las políticas del Vaticano afectan a 1.000 millones de personas dispersas por todo el globo, en comparación con menos de 300 millones bajo el mando directo de Estados Unidos o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La figura dominante de este vasto imperio de seguidores es un hombre, el Papa, del que piensan que sus palabras y deseos tienen inspiración divina. Ninguna otra persona en el mundo entero tiene tanto poder e influencia. Los Illuminati tenían un gran interés en influir como pudieran en el Papa y en sus consejeros. La KGB tenía un grupo de agentes destinados en Roma. Pero la ciudad del Vaticano es un mundo muy cerrado. Un Estado independiente reconocido oficialmente con su propio gobierno. En efecto, es un Estado soberano dentro de Roma. La vigilancia desde el exterior deja que desear. A partir de más documentos secretos de la KGB que hemos obtenido, sabemos que en 1972 los Illuminati, valiéndose de la gente que tenían en la KGB, formularon un plan drástico para destinar a un agente suyo dentro del Vaticano. De nuevo, el punto final de la última frase del documento es la pirámide y el ojo en miniatura, la insignia oficial de los Illuminati. Por fin, la hermandad secreta podría empezar a controlar la Iglesia Católica desde dentro. Enviaron a un agente al Vaticano haciéndose pasar por un sacerdote ucraniano expulsado de su país por los comunistas, por su retórica anticomunista. Enseguida le aceptó el clero proamericano del Vaticano. Tras unos meses logró su principal objetivo, ganarse la confianza del despacho del cardenal Villot, el secretario de Estado del Papa Pablo VI. En esta secuencia filmada que obtuvimos en exclusiva de la KGB está a la derecha el agente haciendo de sacerdote. A la izquierda está el ayudante principal del cardenal Villot. Devo tornare all'ufficio, devo fare cose lì e tutto il resto. Molto preoccupato. Ok. Spero che eccolo che arriva. Buongiorno, come va? El tercer hombre es otro agente de la KGB destinado sin duda a la organización por los Illuminati. Pretende también acceder al cardenal. Sì. Questo mi fa molto piacere. Bene, molto lì. Bravo, fa piacere. Abbiamo la sua collaborazione. Sì. Bene. E faremo molta considerazione di questo. Sappiamo quanto è importante è per noi questa collaborazione.
Cuando el ayudante de Villot viaja cada mes a Milán, como de costumbre, la KGB instala una cámara en la habitación de su hotel. Como es típico de la KGB, están planeando chantajear al ayudante para que siga colaborando. Durante varios días, una mujer hace amistad con él y se gana su confianza. En la película se ve que se preparó bien la trampa. Una noche, la mujer va a la habitación de él para salir a cenar juntos. Mientras él se va a servir unas bebidas, ella se quita la blusa. La película se corta de repente, pero independientemente del resultado del encuentro, el plano de este sacerdote con una mujer medio desnuda en su cuarto es suficientemente perjudicial como para garantizar la vigilancia de las actividades de Villot. Claro que, al poco tiempo, los agentes de la KGB al mando de los Illuminati empezarán a buscar modos de manipular al mismo Villot. Una vez logrado, estarán muy cerca del núcleo del catolicismo, el Papa Pablo VI. Pero al parecer, los Illuminati no se contentaban solo con ejercer influencia para controlar el Vaticano. A veces recurrían al homicidio. Durante la fundación de los Illuminati, varios oficiales han muerto en el Vaticano en circunstancias muy sospechosas, incluidos 3 papas. En cada caso, el momento de la muerte del oficial se calculó para que tuviera gran trascendencia política, la señal que indica que la hermandad secreta influye en la política mundial para su propio beneficio. En 1939, el Papa Pío XI iba a realizar una declaración condenando a los nazis y a los fascistas, grupos que cometían las barbaries que defendían los Illuminati. Pero antes de hacer la declaración en público, murió de repente. A un ayudante muy cercano, el cardenal Tisserand, le oyeron decir una y otra vez: «Le han asesinado, le han asesinado». Se le embalsamó enseguida, lo que hizo imposible que se le practicara una autopsia. En 1978, posiblemente la hermandad secreta volvió a recurrir al asesinato para manipular al pontificado. El Papa Pablo VI murió de repente. Es cierto que estaba débil, pero el brusco empeoramiento de su condición les pareció demasiado oportuno a muchos observadores. Sin embargo, los Illuminati se llevaron una sorpresa que tal vez no se esperaban: un papa que les haría frente. Juan Pablo I. Poco después de asumir el cargo, el nuevo papa mostró una gran independencia. Juan Pablo parecía sentir un especial desagrado por la corrupción que había visto cundir en las finanzas del Vaticano. Mientras fue cardenal de Venecia, el Banco Católico Veneciano se vendió al Banco Vaticano por una cantidad muy inferior a la normal. Los beneficios acumulados por unos pocos superaron los 70 millones de dólares, pero las pérdidas de los venecianos fueron enormes. El clero veneciano incluso perdió sus fondos de pensiones. En la transacción intervinieron los banqueros Roberto Calvi, su asesor Sindona, y el director del Banco Vaticano, el obispo Marcinkus. Después de que a Juan Pablo se le nombró papa, los 3 seguían encargados de invertir gran parte del dinero de la Iglesia. En su nuevo cargo, el pontífice tenía el poder de investigarlos y sacar los hechos a la luz pública. En total, estuvo a punto de descubrir transacciones ilegales que ascendían casi a 1.000 millones de dólares. Esto asestaría un duro golpe a los Illuminati, que desde luego estaban detrás de las transacciones ilegales.
El peligro para el Papa quedó claro un día en un encuentro privado entre Juan Pablo y un arzobispo ortodoxo ruso, Nikodin. Al comenzar el encuentro se le sirvió café. Nikodin tomó el primer sorbo y al poco rato se desplomó en el suelo y murió. La cara se le desfiguró con un gesto horrible, como retorciéndose del dolor. El Papa, estupefacto, volvió a colocar su propia taza antes de dar un sorbo. Seguramente pensó que habían envenenado el café por él. Sin embargo, el médico declaró que el arzobispo había muerto de lo mismo que los demás en el Vaticano, de una fuerte trombosis. Todos los hechos relacionados con la misteriosa muerte del arzobispo ruso apuntaban a un intento de asesinato y encubrimiento. El cadáver del arzobispo fue embalsamado al poco de morirse sin un examen médico completo previo. Después del embalsamamiento sería imposible realizar una autopsia exacta para ver la causa de su muerte, sobre todo si hubo envenenamiento. Además, el café que bebió el arzobispo no se recogió nunca para analizarlo y no se llevó a cabo jamás una investigación forense. Aunque desaparecieron las pruebas, para muchos estaba claro que el Papa se había librado por poco de que le asesinaran 10 días solo después de ser elegido. El incidente fue tan espantoso que Juan Pablo convocó una reunión en secreto con sus 4 cardenales principales para discutir la situación. La reunión se celebró el 28 de septiembre de 1978. En la sala estaban solo los 4 cardenales y el Papa. Hoy día se sigue sin saber exactamente qué dijeron, pero al Papa le pidieron que tomara medidas. Puso fin al mandato del cardenal Billot como secretario de Estado. Este era el mismo cardenal Billot a cuyo ayudante se había chantajeado en las películas de la KGB en 1972. En esos 6 años, este cardenal debió también de caer en la trampa de los Illuminati. Su destitución implicaba que el Papa había descubierto al menos una parte del plan secreto, pero ni siquiera Juan Pablo pudo evitar la muerte a manos de los Illuminati. Esa noche, el pontífice se retiró antes de lo normal y se llevó con él apuntes de la reunión secreta para meditarlos. A las 5 de la madrugada, la ayudante más próxima al Papa, Sor Vincenza, empezó a preocuparse. Su santidad nunca se había quedado dormido. Miró por la puerta. Juan Pablo estaba sentado en la cama con la luz encendida, como si estuviera leyendo. Tenía papeles alrededor. Pero, para sorpresa de ella, su rostro tenía la misma expresión desfigurada y agonizante que la que ella vio en el arzobispo Nikodin días antes. Juan Pablo murió a los 33 días de ser nombrado Papa. Tras más de 200 años de perfeccionar sus artes secretas, los Illuminati ocultaban sus huellas con gran precisión. Aunque el Papa le había destituido de su cargo como secretario de Estado horas antes, el cardenal Billot asumió el mando. Como cardenal más importante, él era ahora el Papa provisional. Se encerró en el cuarto del Papa para recoger los medicamentos y la mayoría de los papeles que había, incluidos los apuntes de la reunión secreta. También se llevó los dulces que le gustaba tomar al pontífice cuando leía, e incluso sus gafas y zapatillas. Estos artículos no se volvieron a ver jamás. Luego, Billot mandó a Sor Vincenza a un convento, tras prohibirle que dijera a nadie que había encontrado al Papa muerto, ni nada de lo que había visto. A las 6:10 de la mañana ordenó que llamaran a los embalsamadores, pero lo más chocante es que llegaron casi al momento. Se calculó que, dada la distancia que tenían que recorrer los embalsamadores, les debieron de contactar a las 4:45 de la mañana, 15 minutos antes de que la hermana descubriera al Papa.
A las 7:30 se realizó un comunicado público. La causa de la muerte fue un paro cardíaco. En vez de Sor Vincenza, se dijo que el secretario del Papa, Monseñor Maghe, le había encontrado muerto y la hora se cambió a las 5:30. Antes de realizarse el comunicado, los embalsamadores ya habían acabado. Al igual que con la muerte similar del arzobispo ruso solo 23 días antes, se descartó la posibilidad de una autopsia 100% exacta. Si hubiera sido un asesinato, las posibilidades de demostrarlo estaban ya descartadas. Diez días después del funeral de Juan Pablo, el cardenal Billot reunió al cónclave para nombrar a un sucesor. Este organismo electoral oficial se compone de 111 cardenales. Una vez a solas en la Capilla Sixtina, los cardenales invocan el poder del Espíritu Santo para que les guiara en su decisión. Pero en realidad, los principales candidatos a papa no se deciden en el cónclave a puerta cerrada. Estas decisiones se toman en los elegantes restaurantes de Roma, donde los cardenales con más poder se reúnen para comer juntos. Cuando los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina a puerta cerrada la mañana del domingo 15 de octubre de 1978, el cónclave se convirtió en un escenario de manipulación política en todos los sentidos. Desde promesas susurradas al oído entre los cardenales hasta discusiones acaloradas, la tensión aumentaba con cada votación. Después del octavo escrutinio, empezó a salir humo blanco por el Vaticano, indicando que se había elegido a un nuevo papa. También indicaba una derrota total para la KGB y los Illuminati. El nuevo pontífice era un polaco anticomunista acérrimo, Juan Pablo II. Pero los Illuminati no se dan por vencidos fácilmente. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Achka, un hombre buscado en Turquía por asesinato, esperaba de pie entre la multitud a que pasara el Papa fuera de la Basílica del Vaticano. Según Ali Achka, Juan Pablo II salió del Vaticano en un vehículo blanco sobre las 5 de la tarde. Al pasar el Papa, Ali Achka sacó una pistola y le disparó 3 veces antes de que la gente lo tumbara. El Papa quedó herido de gravedad, pero se recuperó para continuar con el pontificado. Al principio, Ali Achka afirmó que había actuado a solas, pero los investigadores se convencieron de que una conspiración mucho mayor se había valido de este desequilibrado para cometer un asesinato. Al poco tiempo, Ali Achka confesó que el incidente fue parte de una conspiración búlgara de la KGB. Pero, por supuesto, Bulgaria y la URSS negaron estar implicadas. Cuando el tribunal le condenó a cadena perpetua, se mostró sorprendido de que se le dejara cargar con toda la responsabilidad a él solo. Entonces empezó a facilitar datos precisos de la conspiración a investigadores italianos y nombró a todos los implicados. El 25 de noviembre de 1982, Serge Ivanov Antonov, un empleado de la Aerolínea Nacional Búlgara, fue arrestado en Roma acusado de estar implicado en el intento de asesinato. Poco después, la lista aumentó al incluirse a 3 búlgaros más y a 4 turcos. En julio de 1983, cuando trasladaron a Achka a otro centro, admitió en público la conexión de la KGB, mientras gritaba a los reporteros que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados. Más tarde, explicó que había sido entrenado en Bulgaria y Siria por expertos en terrorismo internacional de la KGB. También confesó que Antonov era cómplice, así como 2 empleados de la embajada búlgara. En 1984, el juez italiano Lario Martella llegó a la conclusión de que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados en el intento de asesinato. El juez dictó este fallo basándose en los hechos siguientes. Achka empleó un pasaporte falso para poder entrar en Italia, algo disponible solo de fuentes muy sofisticadas.
También tenía suficiente dinero como para permanecer largas temporadas en Bulgaria, Suiza y otros países europeos. Había pruebas de que recibió un gran apoyo en sus actividades en Italia destinadas al intento de asesinato. En primavera se convocó el juicio de 8 hombres acusados de conspirar para matar al Papa y los hechos empezaron a esclarecerse. En el juicio, varios acusados turcos declararon que habían ayudado a Achka en sus viajes de Turquía a Italia pasando por Bulgaria. Otro dijo que había realizado pagos a Achka de los búlgaros acusados. Uno confesó haber entregado a Achka el arma del asesinato en un restaurante de Milán. En los años 80, después de 2 siglos de asignar a sus miembros a puestos elevados, los Illuminati se habían hecho con el control de los tribunales italianos. Al final, para mayor asombro de muchos observadores, el tribunal italiano declaró que faltaban pruebas suficientes para condenar a los conspiradores. El caso Achka demostró no solo que la hermandad secreta había puesto en peligro el sistema jurídico italiano, sino que además los Illuminati se habían infiltrado en la dirección de la KGB. En 1990, Víctor Ivanovich Sheimov, un comandante de la KGB que desertó a Estados Unidos, realizó una sorprendente declaración. Antes de huir de Rusia en 1980, recibió la orden de obtener toda la información posible de cómo poder acceder al Papa en persona. La orden fue firmada por Yuri Andropov, el entonces jefe de la KGB. El mismo Andropov que, solo unos años después, llegaría a ser el presidente de la URSS. La última medida de los Illuminati para dominar preveía golpes militares en todo el mundo para hacerse con el poder y así crear un único gobierno mundial controlado por ellos. Para lograrlo, emplearían el enorme excedente de armas destructoras acumuladas en la URSS para amenazar al mundo entero. Aunque la KGB era la más conocida, no era la única agencia de espionaje de la URSS. Otra agencia igual de impresionante, pero aún más secreta que la KGB, era la GRU, dedicada a espionaje militar. Y la hermandad secreta hizo todo lo posible para infiltrarse en ella. La prueba de que lo lograron se demuestra en estos documentos secretos de la GRU, que se los compramos a un extraperlista en Rusia. En ellos se le encarga a un agente que trabaje en Washington haciéndose pasar por periodista. Los Illuminati han vuelto a dejar su huella reveladora. El punto aumentado al máximo es la pirámide y el ojo que todo lo ve. Mientras que la KGB recopilaba información sobre figuras políticas e influía en la política mundial, la GRU recopilaba datos esenciales para lograr objetivos militares. Algunas actividades de la GRU estaban destinadas a lograr objetivos en varios conflictos actuales como Afganistán. Pero la misión principal de la GRU eran los preparativos para futuras guerras con otros países, sobre todo con Estados Unidos. Esta era la agencia prevista para colocar las armas destructoras para la fase final del plan secreto de los Illuminati. Los agentes de la GRU estaban preparados a la perfección para ese fin. En la época de la Guerra Fría, desde el principio hasta el final, prácticamente en todo el servicio militar, nos empleaban para preparar militarmente a la Unión Soviética para una futura guerra con Estados Unidos. Aparte de su formación militar, los agentes de la GRU recibían 3 años de entrenamiento exhaustivo. Aprendían a usar todos los instrumentos y técnicas de espionaje y se hacían expertos en explosivos. En cuanto estaban preparados, les destinaban a países extranjeros. A algunos les hacían pasar por diplomáticos e iban a trabajar en embajadas. Otros asumían cargos de periodistas, como es el caso de los documentos secretos que obtuvimos con la insignia de los Illuminati. Uno de ellos fue Stanislav Lunev,
un antiguo coronel de la GRU que en 1992, después de 20 años en la agencia, fue el oficial militar de mayor categoría de Rusia en desertar. En su libro, así como en una entrevista exclusiva con nosotros, Lunev nos muestra directamente los entresijos de la GRU. Aunque no se le veía la cara, no mencionó siquiera a los Illuminati, aunque en ningún momento negó su existencia ni su colaboración con la GRU. Sin embargo, revela algunos hechos sorprendentes. En Estados Unidos, trabajé en el sector operativo de Washington haciéndome pasar por corresponsal de la agencia de noticias TASS. Es una tapadera muy buena, porque los periodistas y los espías, los verdaderos espías, tienen mucho en común. Los dos buscan noticias e información. Una vez asignados en su puesto, los agentes de la GRU tenían varios cometidos. Uno era ayudar a coordinar campañas terroristas para desestabilizar gobiernos hostiles. Oficiales de la GRU han revelado que durante la guerra del Vietnam, la agencia invirtió más de $1.000 millones en fomentar la campaña antibelicista en Estados Unidos. Esta habilidad para manipular los gobiernos era un arte que encaja perfectamente con los planes futuros de los Illuminati para derrocarlos. Otra faceta importante del trabajo de los agentes de la GRU era preparar el terreno para las fuerzas especiales rusas, los Spetsnaz. Estas tropas de élite al mando de la GRU penetrarían en los países para realizar sabotaje militar en caso necesario. Algunas volarían objetivos estratégicos como centrales eléctricas, puentes y centros de comunicaciones. Otras formarían brigadas asesinas para matar a jefes de gobierno y a sus familiares. Estas dotes eran de gran valor para los Illuminati de cara a dominar el mundo. Para trasladar las fuerzas especiales rusas al extranjero cuando hiciera falta, la GRU tenía que cerciorarse de que tuvieran acceso para cruzar las fronteras. Para esto contaban con la KGB. La agencia era excelente para lograr entrar en países hostiles. Necesitaba poder destinar a sus espías de forma coherente para sonsacar información. La KGB a menudo recurría al sexo y al chantaje para lograr sus objetivos. En esta película tomada con cámara oculta, el hombre de la derecha es un agente de la KGB haciendo de cuervo, un hombre con la misión de seducir a alguien para espiar. Este cuervo está tentando a un guarda fronterizo mexicano. En cuanto el guarda picó, los agentes de la KGB podían cruzar de México a Estados Unidos por este puesto sin problemas. Esta información se pasaba a la GRU para que también pudiera hacer uso del acceso e introducir a agentes y a los Spetsnaz cuando se les llamara. So, will you call me? You will? Anyway, I'll contact you, you know what I mean? I'll call you. I'll find you, then I'll call you. Are you okay? Yeah, okay. Para ejecutar el programa de caos mundial y golpes militares, la Hermandad Secreta se sirvió de la GRU para colocar por todo el mundo agentes clandestinos y armas destructoras. Estas armas permanecerían ocultas en lugares estratégicos hasta que hicieran falta. Cuando los Illuminati lo decidieran, los agentes saldrían a la luz y se emplearían las armas. Los comandantes de estas fuerzas de operaciones especiales son militares profesionales muy bien preparados y vendrán cuando se produzca un gran conflicto. Y necesitan sistemas armamentísticos muy especiales para destruir objetivos muy protegidos. O sea que dispondrán de armas nucleares, químicas, biológicas y de otros tipos.
Las armas más temibles que se introdujeron ilegalmente fueron los dispositivos nucleares pequeños, que se conocen como bombas nucleares de maleta. Estas armas pueden transportarse fácilmente, pero tienen una potencia destructora enorme. Una vez introducidas en Estados Unidos y otros países enemigos, se escondieron en lugares seguros y podrían recuperarse en tiempo de guerra. Se calcula que un alarmante número de estos dispositivos nucleares se colocó en Estados Unidos y en otros países. Con toda probabilidad, estos dispositivos permanecen ocultos en lugares secretos listos para emplearse hoy. Gracias a los archivos de la KGB abiertos recientemente, hemos visto asombrados cómo los Illuminati han estado manipulando hasta ahora las instituciones mundiales como el Vaticano. Y hemos visto que se han colocado por todo el mundo armas destructoras. Nos hemos centrado solo en la conexión de Rusia con los Illuminati. Desde que Adam Weishaupt fundó la Sociedad Secreta en 1776, sus tentáculos se han extendido a muchas otras naciones del mundo. Incluso en Estados Unidos existen señales reveladoras. La más obvia se halla en el reverso del billete de $1. Se ven claramente la pirámide y el ojo, la insignia de los Illuminati, que se incluyó ahí en 1933 por orden del presidente Franklin D. Roosevelt. Debajo se lee en latín Novus Ordo Seclorum, que se traduce como Nuevo Orden Mundial. ¿Puede pararse el inconcebible plan de dominio mundial de los Illuminati? Lo único que temen las sociedades secretas es que las descubran. Hoy día están proliferando los libros sobre este espeluznante tema. Internet está repleto de información sobre esta organización secreta. Lo único que podemos hacer es esperar que toda la gente del mundo vea las señales y que hagan caso de la clara advertencia de que hay quienes están escondidos al acecho pensando en quitarnos nuestra libertad. Con ustedes, Patrick Macnee, gracias por su atención.